con alegría, porque no se trata del número de los que podamos estar aquí, sino se trata del número de los que estemos aquí con un corazón rendido para nuestro Dios. Esta mañana el mensaje es bastante corto y sencillo. Sabemos que hace calor y no tenemos las condiciones más óptimas que desearíamos para afrontarlo, así que vamos a ser breves. Pero vamos a pedirle a Dios esta mañana que tome el control de este tiempo, que hable en nuestras vidas, Señor. Te abrimos nuestro corazón, Padre. Perdona nuestras faltas, Señor. Sé tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Sé tú ministrando nuestras vidas, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, Padre. Que no salga palabra de mi boca que no deba decir, Señor, sino que al contrario sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que esta mañana podamos salir llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu unción, Padre. Que podamos salir con un corazón transformado, Señor. Te abrimos nuestro corazón, Padre, nuestro entendimiento. Háblanos, Señor, tócanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana el tema se llama Un encuentro maravilloso, parte 2. La 1 la di hace más de un mes, en enero. Pero ayer cuando yo le preguntaba a Dios qué quería que te hablase hoy, me mandó a la parte 2. Entonces vamos a escuchar esta mañana brevemente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque no hay mejor lugar para estar un domingo por la mañana que en este. No hay mejor manera de vivir que teniendo a Jesús con nosotros. Porque cuando uno está en el mundo, cuando uno está lejos de Dios, nos encontramos vacíos, nos encontramos solos, nos encontramos con cargas pesadas sobre nuestros hombros, con cargas que no podemos controlar, pero tampoco resolver. Y por eso siempre es bueno encontrarnos con Jesús, porque Él es el único capaz de cambiar cualquier situación que tú estés afrontando. Cualquier situación Él la transforma, y Jesús es el único que cambia nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra familia, nuestro destino. Vámonos a Lucas 5, versículo 4. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y entonces, esta mañana, Dios me manda a hablarte, porque quizás no estás pasando el mejor momento. Quizás no andas en el punto de tu vida donde tú desearías estar, donde tú quisieras estar, donde tú pensaste que ibas a estar a esta altura del camino. Y así mismo se encontraba Simón, que después pasaría a llamarse Pedro, porque él estaba trabajando, él estaba buscando, él estaba haciendo lo que en su control estaba disponible a hacer. Llevaba toda la noche pescando y no había encontrado nada. ¿Y cuántos de nosotros no nos encontramos así? Llevamos toda la vida buscando y no hemos encontrado nada. Llevamos toda la vida luchando contra corriente y no hemos conseguido nada. ¿Y cuántos corazones afligidos no hay por ahí que dicen: llevo tanto tiempo de intentar y sigo igual? Y por eso es que necesitamos a Jesús. Porque Jesús es el que cambia la circunstancia. Jesús es el que transforma el camino. Jesús es el que cambia todo. Y la diferencia entre el mundo y la iglesia es Jesús. Porque el mundo se la pasa trabajando incansablemente, se la pasa luchando incansablemente, se la pasa intentando solucionar las cosas, pero no lo logra. En el mundo puedes vivir tranquilo, puedes pasarte toda la vida, pero jamás vas a tener la cosecha que Dios tiene para ti o que tú estás intentando conquistar. Trabajarás, trabajarás,
tampoco. ¿Cómo es que batallo tanto y sigo igual? ¿Cómo es que pasan las décadas y sigo siendo el mismo? Y es que la diferencia del mundo y de la iglesia de Cristo es simplemente una persona, Jesús. Porque dice, mas en tu palabra echaré la red. Y podemos ver el contraste. Después de estar cansado de luchar, después de estar solo en medio del mar, llega Jesús a la barca. Se sube Jesús a la barca y transforma el entorno. Y toda esa desolación que puedes ver, toda esa desolación que puedes sentir, en un instante la transforma. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, se va el vacío, se va la soledad, se va la miseria, se van las enfermedades, se va la pobreza, porque Él es el único capaz de darnos todo. La soledad, el pecado. Y tú dirás, ¿cómo voy a dejar de pecar cuando lo intento y vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer? Y por más que estoy luchando, siempre termino en el mismo lugar. Y esa forma de cambiar es Jesús. Porque cuando uno está solo contra la vida, es tus fuerzas, contra todos los sucesos adversos que puedas enfrentar. Pero cuando tienes a Jesús contigo en la barca, todo tiene otro sentido. Y Jesús llega a nosotros y crece nuestra fe, crece nuestra sabiduría, crece nuestro entendimiento, crece todo. Porque cuando el Maestro llega a tu vida, te transforma. Cuando Jesús llegó a Saulo de Tarso y se le apareció, él era un perseguidor de los cristianos. Era un hombre que se dedicaba a perseguir a la iglesia y a matar. Y cuando Jesús le sale al encuentro y se le aparece, ese hombre asesino, perverso, ese hombre que se dedicaba a dar sufrimiento, en un instante fue cambiado. No necesitó andar 3 años como los discípulos recibiendo enseñanza tras enseñanza. Solo recibió un momento, le bastó de la gracia de Dios para ser transformado por completo. Y entonces su vida recibió un cambio de 0 a 100 en un instante. Cuando se le apareció, dice la Biblia, un resplandor blanco y le dijo, hey Saulo. Y él le dijo, ¿quién habla con temor? Porque una cosa es que tú te encuentres esta mañana aquí y puedas ver tranquilo y que a un instante pierdas la visión. Y entonces tu entorno es transformado, tu entorno es conmovido. Y entonces dices, ¿qué pasó? ¿Cómo es que en un instante pasé de ver y al otro instante ahora estoy ciego? Y fue como Jesús lo cambió y luego mandó a que orasen por él. Y fue sanado nuevamente y recobró la vista, y después de eso se dedicó a hablar el evangelio de Dios, a compartir las buenas nuevas, a hablar a los necesitados, y era lleno del Espíritu Santo. Y si Jesús transformó al apóstol Pablo, ¿qué no puede hacer contigo esta mañana? Conmigo aquí. Porque Él es quien cambia a las personas. En el punto 2 dice, Jesús sanó a un leproso. La siguiente dice, se sucedió que estando él en una de las ciudades, se le presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y esta mañana es lo que necesitamos, es lo que Dios nos manda, a humillarnos a Él, a pedirle con humildad. Porque el único que te transforma, que te cambia, que te sana es Jesús. Y cuando tú abres tu corazón, cuando tú das tu tiempo para venir a este lugar y dices, Señor, voy para que tú hables a mi vida, para que tú me ayudes, para que tú me rescates, para que tú me levantes, para que tú me sanes, Él siempre nos acompañará. Él siempre estará con nosotros. Porque por más que por tus propias fuerzas pudieras ir a un doctor, pudieras buscar a alguien que te pudiera ayudar, el único que podía rescatar al leproso era Jesús. Y él fue con la fe suficiente para decirle, si tú quieres puedes limpiarme, maestro.
¿Y sabes qué le dijo Jesús? Jesús siempre está dispuesto para recibir a sus hijos, para ayudarlos, para darles lo que necesitan. Porque Él fue con un corazón dispuesto, Él fue con un corazón abierto para recibir de Dios lo que Él necesitaba. Y esta mañana es lo que tú y yo necesitamos, abrir nuestro corazón. Jesús siempre estará dispuesto para escuchar tu ruego, tu súplica, pero tenemos que humillarnos a Él. Muchas personas dicen: ¿cómo yo voy a ir a una iglesia a pedirle a un Dios que no veo? Pero sabes, ahí está la humildad del corazón, porque cuando tú dispones venir a este lugar, tú estás demostrando humildad y estás demostrando ante Dios que estás entendiendo quién es. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes aquí, vienes con fe. Y si vienes aquí con poca fe, tienes que venir con más fe para que puedas ver las maravillas de Dios y puedas ser transformado también. Entonces Él, extendiendo la mano, le dijo: claro que quiero, sé limpio, sé transformado, sé perdonado, sé querido, sé valorado. Y cuando el mundo te dice: tú no puedes, tú no tienes, tú no perteneces a este estatus social, tú no perteneces a este grupo de personas selectas, Jesús te dice: sí quiero, sí te quiero, porque para mí vales mucho, porque para mí eres una persona de gran estima, porque para mí eres algo especial. Porque Jesús siempre está esperando que sus hijos se vuelvan a Él. En otra parte de la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, perdonaré sus pecados, sanaré a su tierra. Y Jesús siempre está esperando que sus hijos se vuelvan a Él. Y cuando el mundo nos dice que no podemos, Jesús nos dice: te extiendo mi mano. Y entonces Él te rescata, te levanta, te llena, te da en abundancia, te da todo aquello que el mundo no te puede dar. El mundo te ofrecerá muchos deleites momentáneos, pero al final todo termina en sufrimiento. Pero Jesús te ofrece llenarte con su presencia, con tu Espíritu Santo, bendecirte, guardarte, librarte, salvarte, rescatarte y llevarte a otro lugar mejor de donde estamos. Pero tenemos que buscar el encuentro con Jesús, porque el encuentro con Jesús no es solamente estar esperando. Dios se le apareció a Moisés en el monte. Dios se le apareció a David cuando él estaba pastoreando las ovejas, pero también Dios se aparece cuando salimos a buscarle. Y si tú quieres más de Dios y si tú necesitas de Dios, tienes que buscarle a Dios. Porque dice que al que pide se le dará y al que busca encontrará. Y tienes que empezar a querer más de Él y a desear más de Él y a buscar más de Él. Y cuando empiezas a leer la Biblia, te vas dando cuenta que necesitas más de Dios. Y cuando empiezas a orar más, te das cuenta que Él está más contigo y que responde a tus oraciones. Y cuando escuchas una prédica, te das cuenta que te hace falta y que tú eres lo que necesita. Porque hay vacíos que el mundo no va a llenar. Puedes irte al carnaval y vas a andar gastando lo poco que tienes. Vas a destruir tu cuerpo con el alcohol y con la perdición, pero nada va a llenar el vacío que traes adentro. Porque el mundo es lo que hace, nos da placeres momentáneos, pero nunca te quita ese vacío que está en tu corazón, que solo Jesús es capaz de transformar. Y entonces te das cuenta que tienes hambre y sed de Dios, y cada día quieres más y quieres más y quieres más. Y es como la comida, todos los días queremos comer, a toda hora queremos comer, dependiendo de la persona. Hay algunos que no paramos, otros que sí, pero lo mismo es en el ámbito espiritual. Te da hambre y dices: necesito orar, y te pones a orar, y después lees la Biblia y algo te llama y dices: no, voy a leer otro poco más, y poco a poco nos vamos llenando más de Dios. Y poco a poco Dios nos va transformando y nos va guiando. Pero tenemos que buscar ese encuentro con Jesús que nos transforme. Dice
Dice, y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y ese hombre lo llevaban mal, no podía caminar, estaba paralítico, no tenía solución médica, no había otra forma de cambiarlo, pero buscaron un encuentro con Jesús. Hicieron todo lo que a su alcance estaba posible para tener un encuentro con Jesús, y solo un segundo bastaría para ser transformados. La mujer que sufría del flujo de sangre estuvo 12 años sufriendo, 12 años batallando, y solo le bastó un instante para ser sana. Porque sabes, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo cambia. Cuando tú tienes un encuentro maravilloso con Jesús, Él transforma tu vida. Y dice que le llevaron delante de Jesús, y Jesús, al ver su fe, al ver su valentía, al ver su esfuerzo, subirse en una escalera es complicado, y a algunos hasta nos da miedo las alturas. Ahora subirse 4 sujetos a un techo cargando a otro. Tú sabes lo complicado que puede ser agarrarte de una escalera que sientes que se tambalea y encima estar cargando a un sujeto, y sube uno de un peldaño de la escalera y todo el peso se le pasa al otro, y van subiendo los 4 batallando de que no se caiga el que ya llevan mal, porque entonces se muere y también cuidándose ellos de no caer. Pero el sacrificio que hicieron para encontrarse con Jesús es lo que cambió el destino. Quizás pudieron haber esperado a que todo el mundo se fuera, o decir, no, ¿cómo lo vamos a subir al techo? Nos esperamos aquí en la puerta y cuando Él pase le pedimos, y si tiene un poquito de tiempo, un segundo, puede orar por Él. Pero ellos dijeron, no, vamos a acercarnos a Jesús. Si tenemos que subir un techo, vamos a subir el techo. Si tenemos que pasar una barda, vamos a pasar la barda. Pero si nosotros nos acercamos al Maestro, entonces encontraremos lo que deseamos. Y esta mañana es lo que Dios me manda decirte. Tienes que buscar a Jesús. Y muchas veces vamos a tener que pasar obstáculos para encontrarnos con Jesús. Claro que los vamos a enfrentar, pero si tú tienes la suficiente fe y el suficiente deseo para encontrarte con Él, lo vas a hallar. Si es necesario subir al techo, hay que subir al techo. A Moisés se le pidió que subiese el monte, y cuando subió el monte se encontró con Dios. Pero lo necesario es subir a Cristo. Y no te digo que te subas al techo de tu casa, sino que tu primer objetivo sea Jesús. Que cuando nos despertemos, nuestro primer objetivo sea orar y platicar con Él. Y entonces tu día se transforma. Cuando tú oras, sientes paz, sientes tranquilidad. Cuando tú le pides a Dios, los cielos se abren. Dice, y abriré mi buen tesoro, el cielo, y los bendeciré. Pero tienes que lograr que Dios abra el cielo para ti. Y entonces cuando dice, serán benditos al entrar, benditos al salir, bendito en la calle, bendito en tu casa. Porque cuando tú logras llegar al cielo, cuando tú logras que tu oración sea escuchada, todo se transforma. Y Jesús vio una fe inquebrantable. Jesús vio una fe que estaba dispuesta a hacer todo por Él. Vio una fe que a pesar de los errores, a pesar de los pecados, era una fe que podía mover las montañas. Y entonces Jesús le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y es lo que necesitamos. Y es lo que todos deseamos, y es lo que esta mañana le pido a Dios, que todos podamos tener un encuentro con Jesús verdadero, un encuentro maravilloso que cambie tu casa,
Porque si tú eres lleno de la presencia de Dios, si tú eres llena de la presencia de Dios, todos a tu entorno van a ser llenos. Y entonces no hay persona que se resista a la presencia de Dios. Dice, toda rodilla se doble y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, todos los corazones son conmovidos. Cuando Pedro tuvo al Espíritu Santo, con su sombra, el Espíritu de Dios se manifestaba y sanaba a los enfermos. Con su sombra, corazones eran transformados. Con su propia sombra, el poder de Dios se manifestaba. Pero necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. Y cuando nos encontramos con Jesús, somos llenos. Y somos llenos en abundancia. No tendrás que andar mendigando. Porque Jesús abrirá los cielos. Jesús te va a bendecir. Te va a dar la bendición espiritual. Llenará los vacíos de tu corazón. Y también te dará la bendición física. Dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y todo lo que dice en la Biblia, todo lo que está en este libro, te puedo garantizar que es cierto. Pero tienes que creerlo. Porque si tú lees este libro solo por leer, de poco te va a servir. Pero cuando tú lees este libro y lo aplicas cada día, empiezas a ver un cambio diferente. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Dice, levántate y resplandece. Y cuando tú empiezas a leer este libro y lo empiezas a aplicar, resplandeces entre una sociedad perdida, perversa, una sociedad llena de angustia, llena de pecado, llena de necesidad, con ansiedades, con traumas, con problemas. Y entonces cuando nos acercamos a Dios, resplandeceremos aún en la oscuridad de este mundo. Seremos distintos porque seremos transformados. Dice que habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Porque cuando tú haces las cosas en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo contigo, la bendición llega a ti. La bendición Dios la pone para ti. Los cielos Él los abre para ti. Y dice que cuando la red se lanzó en el nombre de Jesús, fue llena. Y Dios le dio en abundancia, no le dio solo el maná diario, el alimento diario, lo justo. Dice que la red fue llena. Y cuando te hablo de lleno, dice, la red se rompía. Agarró más peces de los que podía soportar, agarró más peces de los que necesitaba, agarró más peces de lo que cualquier pescador en un día normal podría agarrar. Y dice que hablándole, haciendo señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, les tuvieron que venir a ayudar. Y cuando nosotros nos encontramos con Jesús, quienes están en tu entorno tendrán que acercarse a ti. Y tendrán de alguna u otra manera que hacerse parte de lo que Dios hace en tu vida. Porque no van a poder soportar la presencia de Dios. Dice que la barca de los que le ayudaron también fue llena. Y dice que ambas barcas se llenaron de tal manera que se hundían. Y esta mañana yo quiero que salgamos de este lugar llenos de Dios, de tal manera que el Espíritu Santo sea tanto que rebose en ti, que sea tanto que rebose en mí. Porque necesitamos de Dios, necesitamos ser cambiados, ser transformados. Necesitamos ese encuentro con Jesús que puede mover los montes, ese encuentro con Jesús que te lleva más allá, ese encuentro con Jesús que te da en abundancia. Los grandes avivamientos nunca han empezado en iglesias que son mega iglesias multitudinarias. En la calle Azusa, en Estados Unidos, empezó apenas con un grupito de personas. ¿Y sabes cuál era la diferencia de ellos a las megas iglesias? Que ese grupito de personas buscaba a Dios de verdad. Buscaba a Dios con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón que anhelaba de Dios. Y no digo que los demás no lo hagan, sino digo que ese grupito tenía hambre y sed de Dios. Querían algo más que solo
lo superficial, querían algo más que solo lo que cada domingo se puede encontrar. Porque tú vas a venir a este lugar y Dios te da palabra, pero a mitad de semana ya te sientes vacío y tienes que buscar más de Dios por tu cuenta, y tienes que orar y tienes que ayunar y tienes que escuchar música cristiana, y Dios te va hablando y te va llenando. Pero esas personas querían más. Querían un encuentro con Jesús, pero no un encuentro que durara un segundo, sino querían estar con Jesús, estar con el Espíritu Santo. Querían más, y Dios los llenó, y Dios descendió e hizo milagros, y Dios transforma, porque el avivamiento nace en los corazones después de un encuentro con Jesús, y todo lo dejas por Él. No necesitamos más que su presencia. Personas van a llegar en algún momento, pero necesitamos ser transformados primero. Necesitamos tener el fuego del Espíritu Santo de Dios, y entonces este lugar se va a encender y no será suficiente. Este lugar para poco va a servir, y para poco sirve si nosotros no estamos llenos de Dios, si nosotros no vivimos la fe como la tenemos que vivir. Podemos venir acá o ir a otro lado, pero si tú no deseas realmente encontrarte con Jesús, de poco sirve, porque Él te transforma. Y vamos a orar esta mañana, como decía esa canción: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Y Él te va a tocar y Él te va a llenar si se lo pides. No te garantizo que te vayas a caer o que te pongas a llorar, porque Él lo hace de una manera particular con cada uno, en un momento particular con cada uno. Pero sí te va a llenar. Si tú se lo pides, te va a acompañar, te va a rescatar, te va a proveer, te va a sanar. Si tú se lo pides, Él te va a acompañar a donde quiera que vayas. Y entonces un león estará a tu lado, y cuando alguien te quiera hacer daño, saldrá a la pelea por ti. Cuando tú llegas al corazón de Dios, el león de la tribu de Judá te acompaña. Y eso es lo que yo quiero esta mañana decirte de parte de Dios. Necesitamos su presencia, necesitamos su poder transformador, necesitamos su paz. Cuando tenemos a Dios, lo demás está de sobra. Porque cuando tu corazón ve las maravillas, ve la llenura que Él te puede dar, ve la paz no la compra el dinero. Hay muchas personas ricas que hoy en día están pensando en suicidarse, y hay muchos pobres que no tienen que comer también, pero tienen la paz que Jesús les da. Y cuando tú tienes la paz que Jesús te da, todo se vuelve más sencillo. Y entonces Él te provee, Él te rescata, Él te salva. Y con un instante, con un chasquido de dedos, cambia tu vida para siempre. Cambia todo por siempre. Ponte de pie esta mañana, vamos a orar. Quiero orar por ti. Pero pídele a Dios: lléname.